Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Vamos a estar viendo un mensaje titulado La unanimidad de la Iglesia. Primeramente, mis amados hermanos, debemos entender que Dios nos ha unido y nos ha reunido en Cristo, en su amor entrañable para ser nosotros para la gloria de Él, para su alabanza, para ser morada de Dios, habitación de Dios. Dios nos ha elegido a nosotros en espíritu para ser morada, habitación en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, para que podamos glorificar a Dios en unanimidad. Unanimidad quiere decir unidad de ánimo, quiere decir que estemos unidos en un sentir, en un pensar, en un hablar, de acuerdo con la palabra de Dios. Que todos hablemos un mismo lenguaje, el lenguaje del amor de Dios. Por eso es que Dios está invitándonos a través de su Espíritu día a día para participar de su reino celestial a través de la obediencia a su santa palabra, porque Dios, solamente Dios nos puede dar abundancia de vida, paz y gozo por medio de su escritura, que nos revela cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso vemos que todos tenemos que estar gozosos en la esperanza de la salvación y la vida eterna, constantes en medio de luchas, pruebas, tribulaciones, seguir adelante orando y velando, porque Dios, hermanos, nos ha llamado para vencer y prevalecer. Por eso también tenemos que unirnos en el Señor, como dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos invita a ser unidos en todo. Unidos con la gente que teme a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios de todo corazón. Unidos para hacer la obra de Dios. Unidos para darle la gloria a Dios en nuestra lucha contra lo malo, porque tenemos que vencer todo lo malo unidos con el bien y dentro de lo bueno, porque Dios se glorifica en todos aquellos que quieren hacer su voluntad, que es la voluntad revelada por las santas escrituras. Por eso, aunque somos muchos miembros, teniendo diferentes dones, somos uno en el Señor, teniendo diferentes ministerios y servicios, talentos, capacidades, somos uno en Cristo, porque Dios nos ha reunido en Cristo. En Cristo Dios ha unido a los cielos y a la tierra para celebrar la fiesta de todos los siglos, la victoria del divino Cordero, la fiesta de bodas gloriosa que viene, hermanos y amigos, para la gloria de Dios, que viene el día, el momento en que Dios levantará su iglesia para vivir gozando en los cielos por todos los siglos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que reconocer la obra de Dios, engrandecer y manifestar su gloria y su poder a través de la obediencia a su palabra. Por eso Dios también quiere, mis amados hermanos, un pueblo sin envidias, sin egoísmos, un pueblo sin contiendas ni vanaglorias. Dios anhela y quiere un pueblo que viva a la par con su evangelio, para que Él sea manifestado y glorificado entre nosotros. Por eso todos estamos llamados para amar a Dios con amor entrañable, como dice la Escritura, mis amados hermanos, que tenemos que amarle a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas,
porque este es el principal mandamiento más importante que debemos guardar todos para ser unidos perfectamente según la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque Dios quiere una iglesia, un pueblo perfectamente unido por la verdad de la santidad de la palabra de Dios. Un pueblo celoso y amante de buenas obras. Esto es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que unirnos, mis amados hermanos. Tenemos que unirnos por las ligaduras y coyunturas del amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, poniendo nuestras vidas al servicio y sacrificio espiritual agradable a Dios por medio del fruto de labios que confiesan su nombre. Para esto Dios nos ha puesto, para darle la honra, la gloria, la alabanza continua, gloriosa, porque Él es digno. Él es digno de suprema alabanza. Qué lindo es, hermanos, tener a un Dios grande y poderoso, glorificado en nuestros corazones. Un Dios que se mueve con libertad en todos los que le aman, le honran. Por eso dice la Escritura: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios llene nuestros corazones en comunión del Espíritu para la gloria de Dios. Esta es la forma correcta, estar unidos según la operación de Dios entre su pueblo. Así es que Dios quiere, mis amados hermanos, una iglesia gloriosa, llena de la gloria y el resplandor de Cristo, que avanza hacia las bodas del Cordero como un ejército imponente en orden. Porque lo que es de Dios es poderoso, todo lo que es de Dios es glorioso, porque nuestro Dios hace grandes cosas. Por eso también en el principio la Biblia nos revela, en el primer siglo, cuando Dios descendió aquí a la tierra, se manifestó en carne, preparó y levantó una iglesia preciosa. Ellos supieron obedecer a Dios. Ellos estuvieron bajo la voluntad de Dios, esperando en Dios para moverse según la voluntad de Dios. Hechos capítulo 1, versos 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén todos los discípulos desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí vemos que la iglesia no se movió en la carne, no se movió según sus deseos, ni tampoco cada uno por su lado. La iglesia esperó la promesa de Dios, esperó el advenimiento del poder, la investidura del poder de lo alto. Por eso también dice la Escritura que llegó el momento señalado de la hora de Dios para actuar. Y dice la Escritura que el día de Pentecostés todos estaban unánimes, juntos, de acuerdo, en un corazón, un alma, en un sentir. Todos estaban deseosos de recibir y llenarse de la gloria de Dios. Y de repente dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, de un estruendo y un viento recio que soplaba los aires, vino desde el cielo sobre ellos, y se aparecieron sobre cada uno de las cabezas de ellos una columna de fuego. Dice la Escritura, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces se manifestó la gloria sin igual, extraordinaria, cuando la explosión se dejó sentir en todo Jerusalén. Todos corrieron a ver qué había ocurrido. Llegaron a donde estaban los 120 discípulos. Vinieron a ellos toda la gente reunida, y empezaron a ver qué es lo que ocurría. Y comenzaron a maravillarse y a ver con asombro cómo aquellos galileos, aquellos hombres sin letras, empezaban a hablar en idiomas y lenguas desconocidas, en diferentes idiomas de todos los
países del mundo de aquel entonces. Dice la Escritura que todos ellos se quedaron maravillados, completamente sorprendidos y asombrados al ver la gloria de Dios y la manifestación sobrenatural del poder de Dios, escuchando cada uno en su propio idioma, en su propia lengua nativa, las maravillas de Dios. Y por esto en esos instantes, hermanos, todos suponían y pensaban que estaban ebrios. Mas Pedro, levantándose, dice la Escritura que empezó a dar un discurso lleno de demostración de poder y gloria, de justicia, de santidad y verdad. Y empezó a través y por medio de la Escritura a manifestarle que era el derramamiento del Espíritu Santo, era el advenimiento de la gloria y el poder de Dios sobre la iglesia por primera vez. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué precioso, hermanos. Por eso la Escritura dice que aquel día, aquellos hombres que vinieron, alrededor de 3.000 personas, recibieron el Evangelio maravilloso de Dios, recibieron la verdad y fueron añadidos, haciéndose bautizar 3.000 personas, dice la Escritura, porque Dios hizo su obra maravillosa a través de la visitación del Espíritu Santo y del poder de Dios. Por eso, mis amados hermanos, Dios quiere este mismo modelo de iglesia, poderosa y gloriosa, que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Por eso nos está invitando y llamando a la unidad. Él espera que nosotros podamos ser uno en el Señor, que todos podamos reunirnos y unirnos poderosa y gloriosamente en la verdad de su palabra por su Espíritu Santo. Por eso también dicen en 1 Corintios 1 versos 10, dice la Escritura, claramente el Señor nos revela su santa y perfecta voluntad. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso tenemos que unirnos, hermanos, tenemos que saber unirnos, saber humillarnos, saber cada día someternos en el temor de Dios. La Biblia dice que las casadas se sujeten a sus maridos en todo, que los jóvenes se sujeten a los ancianos, a sus padres, que los niños se sujeten a sus padres, y que todos unos a otros nos sujetemos, nos unamos en el temor de Dios, en la obediencia al Evangelio, porque Dios quiere hacer grandes cosas, grandes maravillas. Si nos unimos vamos a ver grandes cosas. Dios quiere hacer las mismas cosas del principio, por eso está esperando que podamos proceder a la obediencia a su santa y perfecta voluntad revelada por la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 también dice la Escritura, dice Pablo: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y en todos y por todos. Ahí vemos que todo nos lleva a la unidad. Dios nos ha dado un solo espíritu para beber, del cual todos nosotros día a día nos nutrimos, nos fortalecemos, nos movemos. Dios nos ha dado también una fe, una paz, un amor. Dios nos ha dado a todos de beber de una misma fuente, de la verdad, de la santidad, de la justicia de Dios. Dios es uno y todo nos lleva a la unidad. Por esto, mis amados hermanos, estamos llamados a unirnos en unanimidad con todos los santos en todos los siglos y en todo lugar, en todas partes, porque esta es la verdad de Dios que salva, que libera. Esta es la verdad de Dios por la cual Dios opera grandes cosas, grandes maravillas. Por eso tenemos que alabarle, engrandecerle, exaltarle, porque todos los santos, todos los que tienen vida, alaban a Dios de la gloria.
Maravilloso es el Señor. Porque así nos revela la Escritura. Hechos capítulo 2, podemos ver el versos 46 y 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es importante. Dios quiere un pueblo redimido, salvo, completamente liberado del mundo del pecado, completamente apartado de toda iniquidad, para que de esta manera la gente pueda ver la diferencia, pueda ver y sentir y comprobar que verdaderamente Dios existe, porque el Señor dijo: en esto conocerán que todas las gentes que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Porque Dios nos ha dado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, no con el amor del hombre, sino con el amor de Cristo. Por eso tenemos que amar a Dios, amar a los hermanos, con ese amor entrañable de Cristo. Por eso también el Señor nos revela que el Señor mismo añadirá, levantará y traerá a todo su pueblo, nos reunirá en un solo pueblo, porque uno solo es el rebaño de Dios en toda la tierra a través de todos los tiempos. Por eso el Señor conoce a los suyos, dice la Escritura, y aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La Escritura nos revela también que si nos unimos 2 o 3 en esta tierra y nos ponemos a orar y a atar toda obra del diablo, Dios lo atará, Dios obrará. Por eso dice el Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, dice el Señor, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Esto es maravilloso. Por esto, mis amados hermanos, si nos unimos 2 de nosotros, tenemos gran poder y autoridad. Tenemos para abrir los cielos, tenemos para desatar a los hermanos, tenemos para destruir a toda la fuerza del diablo, porque mayor es el que está con nosotros. Con 2 o 3 somos más que suficientes. Qué precioso es. Cristo está como poderoso gigante alrededor de su pueblo que se une, su pueblo que le ama, que le teme y que obedece fielmente a su palabra, porque Dios no ama la división. Es el diablo el que fomenta la división, es el hombre impío, desobediente y rebelde que se divide, que se aparta. Pero Dios junta a los humildes, Dios junta a los obedientes, Dios une por su Espíritu a todos los que son de Él. Por eso, mis amados hermanos, alaba la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos reúne, dice la Escritura, de todo linaje, pueblo, lengua o nación. Dios nos congrega en un solo amor, en un solo espíritu, para su gloria y su honra. Por eso es que todos los que creemos en Dios tenemos que andar como es digno del Evangelio. Tenemos que comportarnos a la medida de la palabra. Tenemos que saber hacer la voluntad de Dios, porque para esto Dios nos ha congregado en su amor, su santidad. Esto es importante, aprender a vivir de acuerdo al Evangelio y estar edificándonos día a día por la predicación de la verdad, sin variar, sin cambiar, sin alterar ni una tilde, dice la Escritura, mis amados hermanos, porque grande es el que predica la verdad y la vive. Por eso vemos también Efesios 4 que nos revela la Escritura, porque la palabra de Dios es para todos. El versos 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí vemos, mis amados hermanos, que solo los niños son arrastrados por todo viento de doctrina. Aquellos que no crecen a través del tiempo son culpables y responsables por sus desgracias y su vergüenza, porque los que son de Dios son firmes, estables, son como el monte de Sión, dice la Biblia, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso la verdad te arraiga, te cimienta, te fundamenta para siempre. Aleluya, qué lindo es, hermanos. Por eso tenemos que andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestras vidas deben ser agradables a Dios cada instante, cada momento. Por eso aún en los momentos difíciles y en las dificultades tenemos que saber honrar y agradar a Dios. Dice la Escritura que los discípulos en el primer siglo tuvieron muchas dificultades, pero ellos estuvieron unidos también en las tribulaciones, en las luchas. Por eso cuando prendieron a Juan y a Pedro para azotarle y castigarle por causa de la predicación del Evangelio, ellos sufrieron gozosos. Y vinieron, dice la Escritura, los demás hermanos del pueblo y contaron aquellas cosas que le acontecieron. Y ellos y toda la iglesia unánime oró de esta manera y dijo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos. Él es el que hace su obra entre su pueblo, que le teme, que le obedece, que está dispuesto a luchar, a vencer y a prevalecer en las buenas y en las malas. Por eso el Espíritu Santo, Dios, nos une para siempre, porque nada ni nadie podrá hacer daño al pueblo de Dios. Por eso dice la Escritura que la iglesia en tanta persecución fue donde más se unió. En medio de luchas y pruebas más fuertes se hizo. Y la multitud, dice la Escritura, de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué maravilloso, hermanos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se le repartía a cada uno según su necesidad. Aleluya. Qué lindo, hermanos, qué precioso es tener como meta, como vemos por la Escritura, la comunión, la bendición, la justicia entre el pueblo de Dios. Tenemos que saciarnos primero, tenemos que ayudarnos y atendernos a todos los hermanos, para que de esta manera todos podamos ser felices, gozosos, victoriosos, porque Dios tiene un pueblo de valientes, esforzados, victoriosos, poderosos y gloriosos que avanzan como un ejército en orden, porque Dios tiene un ejército de soldados valientes, vencedores. Aleluya, qué lindo, qué preciosa es el Señor, hermanos. Por eso Él, por su palabra, nos revela su santa y perfecta voluntad. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué lindo, hermanos, el Señor nos revela qué hermoso es para Él y también para nosotros estar unidos, juntos en armonía, en comunión de espíritu,
todos en un acuerdo, en un sentir, en un hablar, en un pensar. Por esto dice la Escritura que ahí obra Dios, donde hay armonía perfecta y gloriosa por medio del Espíritu Santo y la obediencia al Evangelio. Ahí es donde el Señor envía desde lo alto su unción fresca y poderosa sobre cada uno. Por eso qué lindo es, hermanos, ser íntegro, justo, santo, glorioso, para la gloria de Dios. Ahí es donde Dios bendice grandemente, derrama su bendición hasta que sobreabunda, porque esta es la obra de Dios, que nos unamos. Esta es la voluntad de Dios, que todos podamos unirnos para alzar a una voz la gloria, la honra y la alabanza para nuestro Dios Todopoderoso por los siglos. Alabado, alabado, alabado Dios. Te alabamos, Señor. Qué precioso es, hermanos. Por eso tenemos que aprender a mantener la comunión del Espíritu en vínculo de amor y de paz. Y siempre estar cuidando, como dice la Escritura, que el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Sea día a día la iglesia, sea creciendo a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Estamos llamados, mis amados hermanos, para hacer la obra de Dios, que es a través de la obediencia al Evangelio, viviendo y predicando la verdad. Por eso también dice la Escritura que el amor entre nosotros sea sin fingimiento. Tenemos que aprender a aborrecer lo malo y seguir siempre lo bueno, amándonos unos a otros con amor fraternal no fingido, prefiriéndonos unos a otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos, honrándonos. Y en lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo y alabando a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad. Aleluya. Te alabamos, Señor. Qué precioso es, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, sentimos la confirmación del Espíritu, sentimos la consolación y comunión del Espíritu. Por eso también dice la Escritura que haya entre nosotros un mismo sentir y un mismo consuelo de afecto entrañable en Cristo, porque esta es la voluntad de Dios, que podamos gozarnos y completar el gozo y cada uno de nosotros teniendo un mismo ánimo, unánime, pensando y sintiendo una misma cosa, sin hacer nada por contienda o vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Esta es la voluntad de Dios, que podamos sentir lo que sintió Jesús, que podamos humillarnos y poner nuestras vidas al servicio de Dios en salvación de las almas, así como Él se despojó de privilegios y honores. Nosotros también tenemos que aprender a sufrir y a mantenernos siempre luchando por el beneficio del reino de Dios, por la extensión del reino de Dios entre los hombres, porque esto es servir a Dios, esto es lo que agrada a Dios. Por eso la Escritura nos revela, mis amados hermanos, que tenemos cada día, cada momento que orar sin cesar hasta ver la gloria de Dios. Tenemos que vivir llenos de oración constante, porque Dios nos ha llamado para ser más que vencedores día a día. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.radiovidaenternet.com.
iglesiatemplosanto.com. El